Hola, soy Mihun de la Universidad de Misurón. Comenzamos con las noticias de Misurón de hoy, 30 de junio. Bienvenidos nuevamente a Mihun, donde seguimos manteniendo los principios fundamentales de la inversión en acciones estadounidenses. Queridos amigos de Mihun BAM, espero que hayan tenido un fin de semana tranquilo y satisfactorio. En mi caso no fue un fin de semana tranquilo, pero sí pasé un tiempo muy satisfactorio. Creo que trabajé unas 20 horas entre ayer y anteayer. Les prometí una clase en vivo para el próximo 3 de julio. Por eso, junto con el director Kim In-jung, planeamos anunciar las acciones de interés de Estados Unidos para la segunda mitad de 2025. Ayer y anteayer trabajé duro en la presentación. Como la hice muy detalladamente después de mucho tiempo, si ven aquí, son 34 páginas. Me tomó casi 2 días completos hacer las 34 diapositivas. ¿Cuáles son las acciones de interés de Mijun para la segunda mitad del año que les voy a presentar esta vez? Personalmente, creo que para la segunda mitad de 2025 les voy a seleccionar y compartir algunas acciones muy prometedoras en las que los inversionistas deberían interesarse y seguir. Como pueden ver aquí, me esforcé por descubrir las mejores acciones en 5 áreas: inteligencia artificial, infraestructura, materiales ópticos, energía solar, centros de datos y SaaS. Y el análisis numérico de estas acciones lo realizará el director Kim In-jung de ChoiceDAC. Espero que muchas personas puedan acompañarnos en esta clase en vivo. Y antes de comenzar oficialmente la transmisión de hoy, me gustaría darles un aviso. Hace un momento compartí una publicación con ustedes en la sección de publicaciones del canal de YouTube de Mihun. Fue para informarles que esta promoción de descuento solo tiene 2 días restantes. Y eso no es todo. Tomé una gran decisión influenciado por el director Kim In-jung. Mire un momento. Ahora solo quedan 2 días para el evento de 50% de descuento en la membresía All-in-One de MijiWon. Se cierra el 2 de julio y además hay otra cosa. Si te unes a la membresía esta vez, podrás participar en la clase especial en vivo de MijiWon que se llevará a cabo el jueves 3 de julio a las 9 de la noche. Esta parte la destaqué y se las mencioné. El tema de la clase especial que se llevará a cabo este 3 de julio es, como les mostré hace un momento, revelar y estudiar juntos las acciones de interés entre Estados Unidos y China para la segunda mitad de 2025. Bien, y además, hoy tengo una noticia nueva, y es que el director Kim In-jung está ofreciendo la membresía de Choice Star con un descuento de por vida. Así que, después de pensarlo mucho, llegué a la conclusión de que yo también debería hacer el mismo evento. Por eso, muchas personas que se están inscribiendo ahora y también muchos de los miembros actuales están renovando su membresía. A todos les ofreceré la oportunidad de seguir siendo miembros de Mizon de por vida, con un 50% de descuento en el precio, para que puedan aprovechar este beneficio. ¿La razón por la que les ofrezco estos beneficios? Tanto para ChoiceDAC como para la membresía de Mizon, quiero que piensen que esto es una muestra de mi voluntad de seguir invirtiendo exitosamente y felizmente con ustedes durante 5, 10 años y más en el futuro. Bien, entonces con estas buenas noticias comenzamos de inmediato las noticias de Big Dow Shin de hoy, 30 de junio. Además de preparar la transmisión en vivo, hubo otra razón por la que estuve tan ocupado el fin de semana pasado. Muchísimas personas se unieron a la membresía de Mijun y enviaron varias preguntas. Pero esta vez, después de mucho tiempo, estoy promocionando activamente la membresía de Mijun. Por eso muchas personas se han estado uniendo, pero en realidad creo que nunca les he explicado bien sobre la membresía de Mijun. Así que en esta ocasión les explicaré un poco más en detalle y luego comenzaré oficialmente la transmisión. A quienes no estén interesados en la membresía de Mijun, puede que esto no les agrade mucho, pero si esperan un poco, pronto podré compartir el contenido preparado para ustedes. Primero, para la persona que usa el nombre Seoyun, parece que no hay función de comentarios en la membresía, así que respondo aquí. Después de ver que habría una reestructuración, lo pensé durante 3 años y me uní ayer. Lo que más me interesa saber es, además de tener acceso a más información, ¿hay otros beneficios para los miembros de la membresía? ¿También informan sobre la compra y venta de acciones específicas? Hiciste una pregunta importante diciendo que realmente quieres escuchar la respuesta. Y aquí también veo que una persona con el usuario Dandan dejó una pregunta.
Conocí a Mihu por primera vez a través de la mansión en Hawái. Me gustó tanto que compré el libro de inmediato y me suscribí. Escuché tus transmisiones con mucho empeño y siempre estaban llenas de sinceridad, lo cual me dio mucha fuerza. Ahora mismo estoy pasando por dificultades económicas, así que dudé mucho en unirme a la membresía, pero decidí apretarme el cinturón y me uní con determinación. Por favor, sé un compañero confiable para mí. Tengo curiosidad sobre cómo aprovechar la membresía. Me gustaría que me explicaran, aunque sea de manera sencilla, cómo usar el sitio. Bueno, como muchas personas han preguntado cómo usar el sitio y cómo aprovechar la membresía de Mijun, les explicaré de manera sencilla. Primero que nada, todo el contenido de la membresía de Mijun está disponible en el sitio web de Pending. He puesto el enlace aquí y pueden verlo ahí. Si prefieren ver desde su teléfono inteligente, primero instalen la aplicación llamada Bending, inicien sesión y luego podrán usarla. Y en la membresía de Wijon hay más de 10 series disponibles. Durante la semana, a veces el número de contenidos que compartimos supera los 20. Por eso puede ser difícil para ustedes consumir todo el contenido que comparto. Así que, junto con el contenido principal, me gustaría recomendarles los siguientes métodos. Bien, ya apareció. Omiyu y los artículos sobre las perspectivas del mercado bursátil estadounidense, revisen el resumen principal al inicio. Yo resumo todos los artículos en 5 líneas, y si al leer el resumen consideran que el artículo es muy importante, si así lo juzgan, les recomiendo que lean el artículo completo. Y al final de ese artículo siempre escribo una frase de Mi-Jun. Ahí expreso mi opinión personal, así que me gustaría que leyeran esa parte también. Han invertido su valioso dinero para unirse a la membresía de Mi-Jun, así que definitivamente deben escuchar mi opinión personal. Y en segundo lugar, hay un artículo que destaco como contenido recomendado de Mi-Jun, así que les recomiendo mucho que lo lean. En mi opinión personal, el contenido que realmente puede ayudarles en sus inversiones lleva el título de Contenido recomendado por Mi-Jun al principio. Y en tercer lugar, hay situaciones en las que es difícil consumir contenido en formato de texto. Cuando van y vienen del trabajo o cuando están manejando, en esos momentos hay contenido en formato de audio. El primero es el podcast de Mi Eun. El segundo es el video de acciones estadounidenses de hoy. Les doy el consejo de que sería bueno que vieran estos videos. Especialmente el podcast de Mi Eun se centra principalmente en análisis detallados de las principales acciones estadounidenses. A través del video de acciones estadounidenses de hoy, pueden ver entrevistas de expertos de Wall Street o de los directores ejecutivos de empresas estadounidenses, todo con doblaje en coreano. Bien, y además, cada trimestre compartimos una serie llamada Earnings Season On y otra llamada Echando un vistazo a portafolios inteligentes. Estas dos series son una valiosa oportunidad para conocer las últimas tendencias de las empresas en las que invertimos y para captar los pequeños movimientos de los grandes inversionistas. Por eso, les recomiendo que aprovechen el contenido de Earnings Season On y Echando un vistazo a portafolios inteligentes que les compartimos cada 3 meses. Por último, cada vez que compro o vendo acciones, comparto en tiempo real el estado de mis operaciones. Sin embargo, invertir siguiendo exactamente mis compras o ventas puede ser riesgoso, porque cada inversionista tiene su propia situación personal y objetivos de inversión diferentes. Por eso, cuando compro o vendo una acción en particular, sería bueno que lo entiendan como, él ve esta acción como la más prometedora en este momento, o ahora el impulso de esta acción ha disminuido, algo así. No sé si esto le haya sido de ayuda con la pregunta que hizo, especialmente para la persona llamada Dandan. Como puede ver aquí, actualmente no está en una situación financiera holgada, pero aún así se unió a la membresía de pago. Espero que no se arrepienta de haberse unido a la membresía Mi-Jun esta vez. Haré todo lo posible para apoyarle dentro de mis capacidades. Le agradezco una vez más. Bien, entonces ahora resumiré oficialmente la situación del mercado bursátil estadounidense. Hoy es lunes, así que revisaremos las tendencias de la semana pasada. A simple vista se puede ver una imagen realmente hermosa. La mayoría es verde, y esos verdes son muy intensos. Además, las acciones de tecnología que tanto apreciamos, especialmente las principales recomendaciones de Mijwon, mostraron una tendencia muy positiva.
Si ven aquí, AMD subió más del 12%, Nvidia también un 9.66%, Beurodeukion un 7.74%, Amazon casi un 6.5%, Google un 7.1% y Meta un 7.5%. Se siente como si las principales recomendaciones de Michi Weon hubieran hecho una fiesta. De hecho, si ven el movimiento de los principales índices del mercado estadounidense, el Nasdaq 100 fue el mejor. Las acciones tecnológicas, especialmente las de gran capitalización, fueron las que mejor se desempeñaron. En los últimos 5 días crearon una tendencia alcista del 4.04%. El segundo índice con mejor desempeño fue el 3.85%. En tercer lugar, las microcaps, es decir, las acciones de pequeña capitalización, 3.8%. Por último, el S&P 500 subió un 3.47%, así que, en general, todas las acciones de todos los sectores y tamaños subieron, así es como lo pueden ver. Ahora, si vemos el desempeño por los 11 sectores, excepto por los 3 sectores de abajo, todos los demás sectores subieron considerablemente. El sector de servicios de comunicación fue el mejor, subiendo un 4.71%. Esto se debió a que Google y Meta subieron bruscamente. En segundo lugar, la tecnología subió un 4.25%. En tercer lugar, el sector de consumo discrecional, donde está Amazon, es decir, bienes de consumo, subió un 3.75% y fue el tercero mejor. El alcance del mercado también se ha ampliado mucho, ya que es 70-17. De cada 10, 7 acciones se están negociando por encima de la media móvil de 51 días, así lo pueden ver. Incluso las acciones con una tendencia a largo plazo positiva han superado el 51%. A continuación, el índice VIX, el VIX sigue mostrando estabilidad. Al mantenerse en 17.05, el mercado actual muestra que la volatilidad se ha vuelto muy frecuente. Por lo tanto, no hay posibilidad de una volatilidad vacía, es decir, no hay posibilidad de una caída o subida brusca. Así que el mercado está mostrando una apariencia muy estable. A continuación, el índice de miedo y avaricia. Les mencioné que se sigue manteniendo en un estado muy bueno. Estamos en la etapa de avaricia. Eso significa que el ambiente del mercado es bueno, pero no es que el ambiente del mercado se esté calentando demasiado. Por lo tanto, se mantiene una temperatura adecuada y el mercado sigue subiendo gradualmente de manera constante. Creo que se puede interpretar de esta manera. A continuación tenemos el Market Score que ofrece ChoiceTag. Durante más de una semana hemos permanecido constantemente en la etapa de avaricia. Pero aún así, ¿cuál es el mensaje que les he estado diciendo durante estas 2 semanas? Si vemos los resultados actuales de la encuesta de American Association of Individual Investors, hay demasiados inversores con opiniones negativas. Eso significa que hay mucho dinero en efectivo, por lo que gracias a ese efectivo es muy difícil que haya una caída adicional en este momento. Al contrario, la tendencia alcista se va a fortalecer. Esa es la perspectiva que sigo manteniendo. Por último, estos son los resultados del Top Pick de Mison. Durante la última semana, todos los top picks de Mison mostraron ganancias, excepto una sola acción. Al final, Palantir tuvo un gran impulso recientemente, así que pueden considerarlo como un ajuste técnico. Para empezar, la acción con la mejor tendencia fue Celestica. Celestica subió nada menos que un 12.9% en una semana, y con eso, su rendimiento acumulado en el año ya alcanza el 65%. En segundo lugar, AMD también compitió con Celestica al subir entre un 12 y un 14%, y en tercer lugar está Nvidia, que igualmente subió casi un 10%. En cuarto lugar está Cred Technology con un 9.33% positivo, Uber con un 9.25% positivo, TSMC con un 9.10% positivo, Broadcom con un 7.74% positivo y Meta con un 7.52% positivo. El Bitcoin subió un 7.20% y ahora está en 107.550. Google con un 7.14% positivo, Bit con un 6.67% positivo y Amazon con un 6.49% positivo. Vistra, Energía, con un 5.37% positivo. Strategy, con un 3.84% positivo. Talent, Energía, con un 3.19% positivo. Trade Desk, con un 1.61% positivo. Nextracker, con un 1.21% positivo. Y Tesla, con un 0.46% positivo. Por último, Palantir fue el único que registró una pérdida del 4.78%. Bueno, así es como el mercado de valores estadounidense tuvo una semana realmente maravillosa. Especialmente, las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial que tanto queremos fueron las mejores. Ahora bien, ¿será que durante esta semana que comienza hoy y con julio empezando mañana, el mercado de valores estadounidense podrá continuar con esta tendencia durante todo el mes de julio? Voy a estructurar el programa de hoy principalmente alrededor de este tema.
Primero revisemos el movimiento de los índices de futuros de este lunes. El Dow Jones está subiendo un 0.52%, los futuros del S&P 500 están en un 0.48% positivo y los futuros del Nasdaq también están subiendo considerablemente, con un 0.73%. El ambiente es muy positivo y hay una buena razón para ello. El viernes pasado el mercado estadounidense, que iba muy bien, de repente se detuvo bruscamente. Eso fue alrededor de la 1:51, casi las 2 en punto, cuando de repente la tendencia alcista se desaceleró. Había una razón para eso. El presidente Trump de repente se enojó. Dijo que iba a suspender todas las negociaciones comerciales con Canadá. Uno se pregunta por qué de repente quiere suspender todo el comercio con Canadá y qué fue lo que pasó. Pero antes de que pudiéramos resolver esa duda, de repente surgió otra buena noticia. Después de que Teureumpeu anunciara la suspensión de las negociaciones comerciales, Canadá decidió retirar el impuesto digital, lo cual fue una noticia muy positiva. Si ven estas dos fotos, aquí Teureumpeu está enojado, pero de repente cambia de actitud y parece que Teureumpeu dice, está bien, te lo paso, algo así. La foto lo muestra de una manera muy divertida. Veamos brevemente qué pasó. La noticia es que Canadá retiró el impuesto a los servicios digitales para reanudar las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Esta medida se tomó justo después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la suspensión de todas las negociaciones comerciales en respuesta a la imposición del impuesto sobre los servicios digitales por parte de Canadá. Entonces, esa fue la razón por la que el presidente Trump se enojó repentinamente el viernes, porque Canadá, desde hoy, lunes, a partir del 30 de junio, Canadá impondrá el llamado impuesto a los servicios digitales, conocido como impuesto sobre los servicios digitales. Mientras hablaba de esto, de repente se enojó. Como pueden ver aquí, el impuesto del 3% que se aplicaría retroactivamente iba a afectar a grandes empresas tecnológicas estadounidenses como Amazon y Google. Así que no es que simplemente se implemente a partir de este año, sino que se aplicará retroactivamente desde 2022. Eso significa que van a cobrar todos los impuestos no pagados desde 2022 hasta ahora. Por lo tanto, era una noticia bastante mala, pero ahora se anunció la noticia positiva de que esto fue retirado. Voy a compartir mi opinión personal. Y esta noticia sobre la retirada del impuesto digital en Canadá, a corto plazo hay muchas posibilidades de que esto se interprete como una señal muy positiva para el mercado, porque es muy probable que esto se vea como un ejemplo de que la forma de negociar tan firme del presidente Trump realmente está funcionando. Y por ahora se ha resuelto uno de los conflictos comerciales entre Estados Unidos y su principal socio comercial, Canadá. Como les dije, el mercado odia la incertidumbre más que nada, así que el simple hecho de que el conflicto se esté resolviendo ya es algo muy positivo para la confianza de los inversionistas, así se puede evaluar. Y además, este impuesto digital está dirigido directamente a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses como Google, Amazon y Meta. Entonces, ¿qué significa que se haya retirado el plan de imponer este impuesto? Significa que esas empresas tendrán menos carga financiera directa, especialmente porque iba a aplicarse retroactivamente desde 2022, existía la posibilidad de que enfrentaran una enorme carga fiscal en 2022, 2023, 2024 y hasta 2025, pero eso ya no sucederá. Por lo tanto, personalmente considero que esto tiene muchas probabilidades de ser una buena noticia para el mercado bursátil estadounidense en general, incluyendo el Nasdaq, que está centrado en las empresas tecnológicas. Bueno, por eso el Nasdaq es el que más está subiendo en este momento. Bien, sigamos leyendo. Y además, esta noticia, existe la posibilidad de que esto se vea como un caso exitoso en el que el presidente Trump logró lo que quería a través de medidas duras como aranceles o la suspensión de negociaciones comerciales. Eso es lo que quiero decir. Es muy probable que el presidente Trump use una estrategia similar en futuras negociaciones comerciales con otros países. Y puede aumentar la expectativa en el mercado de que esto podría ser efectivo. Así que, si antes la gente se preocupaba pensando que Trump estaba yendo demasiado lejos, ahora pueden interpretarlo como que, una vez más, el presidente Trump lo hará bien, y por eso las expectativas pueden aumentar. Bueno, por supuesto, esta táctica de llevar al oponente al límite y conseguir lo que uno quiere de esa manera, ¿verdad? Eso puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo, me gustaría decir que eso reduce significativamente la previsibilidad del entorno del comercio mundial. Además, esta vez el país contrario es Canadá, un aliado tradicional, así que ahora todo el mundo está viendo cómo un aliado tradicional como Canadá está siendo humillado.
Por lo tanto, a largo plazo, esto podría causar grietas en las relaciones diplomáticas y también creo que podría afectar negativamente el liderazgo global de Estados Unidos en el futuro. Bueno, así como la semana pasada, es muy probable que esta semana también el mercado bursátil estadounidense comience con un gran impulso. Como siempre les digo, el impulso es como cuando lanzamos un objeto con fuerza. Por lo tanto, cuando algo va en una dirección, es razonable pensar que esa tendencia se mantendrá. Así es como deben verlo. Pero esta dirección puede cambiar en cualquier momento. A esto lo llamamos catalizador. Por lo tanto, hasta que aparezca un catalizador, asumir que esta dirección se mantiene es lo que llamamos inversión por momentum. Por lo tanto, desde la perspectiva de los inversionistas como nosotros que invertimos por momentum, es necesario prestar atención constantemente a los catalizadores del mercado y a los catalizadores relacionados con los valores. Así es como deben verlo. Bien, entonces, veamos rápidamente qué catalizadores están preparados para esta semana. Bien, primero, el 30 de junio, lunes, que es hoy es el día. Hay una noticia sobre la acción que más está llamando la atención en el mercado en este momento. El tema del momento en la ciudad es Circle, ¿verdad? Gracias a Circle hay personas que han hecho una gran fortuna y otras que están atrapadas ahora mismo. Hay una noticia muy importante relacionada con Circle. Hay un periodo de silencio, en inglés se llama Quiet Period. Este periodo termina hoy, eso es lo que significa. Los analistas del mercado ahora podrán anunciar las calificaciones de inversión. Por lo tanto, si hoy los analistas destacados dan una evaluación positiva sobre Circle, Circle podría subir aún más. Y si la opinión dominante es que no deberíamos invertir en Circle en este momento, existe la posibilidad de que el precio de las acciones de Circle vuelva a caer drásticamente. Así se puede diagnosticar la situación. Personalmente yo no hablo de Circle en el programa, porque desde mi punto de vista hay otras acciones que me parecen mejores, así lo juzgo personalmente. En el video que compartí con ustedes el 16 de junio dije que el siguiente beneficiario después de la inteligencia artificial es este. Las stablecoins están en auge, apuesten por esta acción. Como saben los que vieron esta transmisión, la acción que recomendé fue Coinbase. Hasta ahora, el precio de la acción ha subido nada menos que un 45.6%. Además, el 3 de julio en la transmisión en vivo dudé mucho sobre si incluir o no a Coinbase. Así que mi conclusión es que, por ahora, voy a excluir a Coinbase y recomendarles las otras 5 acciones. Pero no es porque Coinbase me parezca mala ni nada por el estilo. Personalmente tengo una opinión muy positiva sobre la acción llamada Coinbase. Si el precio de la acción baja un poco más porque el viernes bajó bastante, si muestra una caída adicional, creo que hay una alta probabilidad de que Coinbase se incluya en las principales selecciones de millón, puedo decirlo de antemano. Bien, sigamos viendo. El martes 1 de julio Tesla presentará sus resultados. Será una oportunidad para ver cuántos vehículos se entregaron durante el mes de junio. Y luego, a las 9:30 de la mañana, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, participará en el foro del Banco Central Europeo en 2025. Bueno, aquí será muy importante ver de qué hablará. Si tendrá un tono moderado o uno más agresivo, es algo que interesa mucho a los inversionistas. Y el evento más importante de esta semana está programado para el jueves. Usualmente se anuncia el primer viernes del mes, pero excepcionalmente este mes será el jueves. Esto es porque el viernes el mercado de valores estará cerrado. Son las 8:30 de la mañana, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicará el informe de empleo de junio. Los economistas creen que los nuevos empleos habrán disminuido de 139,000 en mayo a 120,000 en junio, y también se espera que la tasa de desempleo aumente del 4.2% al 4.3%. Ahora bien, si estas previsiones se cumplen, si la economía empeora o si resulta ser mejor de lo esperado, esto podría influir en la dirección del mercado bursátil estadounidense. Por último, la Bolsa de Estados Unidos cerrará el viernes por el Día de la Independencia. Además, tomaremos un día de descanso en la transmisión de YouTube de mi G1. Hoy no vi muchas noticias sobre acciones que valga la pena analizar en profundidad. Por eso, justo un día antes de julio, estoy enfocando la transmisión de hoy en cómo será la perspectiva del mercado estadounidense en el futuro. Antes de analizar en detalle el mercado estadounidense, resumiré brevemente algunas noticias relacionadas con acciones. Bien,
Primero, hablemos de Tesla. Hay una noticia increíble. Tesla ha completado su primera entrega con conducción totalmente autónoma. ¿Qué significa eso? Significa que el auto se entregó solo desde la fábrica hasta la casa del comprador, no fue una persona quien lo llevó. Así que esta increíble noticia que ha sido tema de conversación en todas partes ha adornado a Tesla. Además, Tesla tiene otra buena noticia. Es una noticia recién salida del horno que se anunció hoy. Es una noticia emocionante que Tesla ha lanzado el supercargador V4 en China. El supercargador V4 es el sistema de carga de autos eléctricos más rápido y de mayor potencia de Tesla, y se dice que ofrece una capacidad de carga máxima de 500 kilovatios, así que pueden considerarlo como la primera vez que se lanza en China. A pesar de todas estas buenas noticias, el índice de futuros de Tesla sigue bajando. Probablemente se pregunten por qué las acciones bajan a pesar de las noticias positivas, y es justamente por esta noticia. El director general de Tesla, Elon Musk, recientemente criticó fuertemente la última versión del proyecto de ley de impuestos y gastos del presidente Donald Trump, calificándola de totalmente anormal y destructiva. Como saben, ya pelearon antes, y este comentario surgió solo semanas después de reconciliarse. Por eso, al criticar de manera tan fría e incisiva el proyecto de ley más importante del presidente Trump, hay una creciente preocupación de que su relación vuelva a deteriorarse. A continuación, tenemos noticias relacionadas con Meta. Se están publicando artículos que dicen que Meta está robando todo el talento de Open Inteligencia Artificial. Amigos, ya les compartí esta noticia la semana pasada. A principios de la semana pasada, hubo informes de que Meta contrató a un investigador influyente de Open Inteligencia Artificial llamado Teurapis Bansari, y además contrató a otros 3 investigadores más. Perdieron a 4 talentos. Y después de eso siguen reclutando agresivamente a expertos en inteligencia artificial de Open Inteligencia Artificial. Se confirmaron 4 personas más. Bueno, así es como Meta está sacando con mucho esfuerzo a las mentes más brillantes de Open Inteligencia Artificial, y esta es la noticia que se está difundiendo en este momento. Hay otra noticia relacionada con Meta, y es que están recaudando la increíble cantidad de $29,000 millones para expandir su centro de datos de inteligencia artificial. En resumen, Meta está apostando fuertemente por la inteligencia artificial. Desde la perspectiva de los accionistas, se puede decir que hay grandes expectativas sobre cuánto efecto podrá generar esta apuesta total de Meta. Bien, entonces pasemos al contenido principal de hoy. El mercado de valores estadounidense cerró el viernes, superando ligeramente su máximo histórico. Bien, ahora tengo mucha curiosidad por las perspectivas a partir de este momento. Vamos a organizarlo juntos a través de esta noticia, de este artículo. El mercado bursátil estadounidense parece que va a cerrar junio cerca de niveles récord, ignorando el bombardeo de Estados Unidos a Irán, la continua guerra comercial global y el viejo adagio de Wall Street de vender y marcharse en mayo. El S&P 500 y el índice compuesto Nasdaq ambos alcanzaron máximos históricos de cierre el viernes. Ambos superaron los máximos previos de febrero y diciembre respectivamente. Bien, primero hablemos de los factores que impulsaron el mercado de valores. Vamos a analizar por qué el ambiente es tan positivo. El promedio industrial Dow Jones, el S&P 500 y el índice compuesto Nasdaq alcanzaron su punto más bajo en 52 semanas el 7 de abril, en medio de ventas que siguieron al anuncio de aranceles del presidente Trump en el Día de la Liberación. Pero después de eso, el repunte fue muy dramático, porque hubo noticias sobre una suspensión de aranceles por 90 días. Esto provocó que los mercados subieran de inmediato. Bien, así que si ven el rendimiento desde el 1 de abril hasta finales de abril, el índice 3.2% y el S&P 500 bajó un 0.8%, y en el caso del Nasdaq, de hecho durante el mes de 0.9%, después la tendencia alcista continuó. En mayo el S&P 500 subió un 6.2% y hasta 4.4% más. El Nasdaq subió un 9.6% en mayo y un 6.1% adicional en lo que va de junio. Así que vender en mayo y marcharse, estos resultados echaron por tierra ese viejo dicho de Wall Street. Si realmente nos hubiéramos ido en mayo, habría sido una decisión terrible. Así se puede resumir. ¿Cómo impactó el aumento en el índice S&P 500? Después de caer más del 15%, se recuperó a un máximo histórico, a la velocidad más rápida de la historia. El índice S&P 500
Desde el máximo antes del 19 de febrero hasta el mínimo del 8 de abril, el precio cayó cerca de un 18.9%. Pero como el índice cerró en un máximo histórico el viernes, el tiempo que tardó en recuperar su máximo histórico fue de solo 89 días. En menos de 3 meses, lo cual probablemente recuerden. Cuando el mercado estadounidense cayó drásticamente en abril pasado, siempre se los recalcaba. Un mercado en corrección recupera su punto previo en 4 meses, por lo que no hay motivo de preocupación. Pero esta vez no tomó 4 meses, ni siquiera 3 meses. Por eso esto fue una recuperación increíble que superó el récord anterior de 90 días en 1998. Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRH Research, firma de investigación de mercado, declara lo siguiente: la historia ya nos ha dicho que algo así va a suceder. Tomó 22 días llegar desde el máximo histórico hasta el punto crítico de menos 10%. Bueno, normalmente se dice que esto suele tomar más de 80 días. Por eso la corrección llegó muy rápido esta vez. Como cayó tan velozmente, ahora podemos ver qué pasó después. Por lo tanto, si vemos los casos del cuartil más rápido en los que la caída fue superior al 10% según las estadísticas históricas, también es el cuartil que mostró la caída más superficial y el que recuperó las pérdidas más rápido. Bien, no sé si lo recuerdan, pero antes mencioné algo así en la transmisión. El mercado bajista no cae de repente, sino que la cuenta baja poco a poco a largo plazo, pero esta vez no fue así, sino que cayó de manera muy abrupta. Cuando ocurre una caída tan brusca, normalmente no se convierte en un mercado bajista. He mencionado antes que es muy probable que se detenga como una corrección, y la corrección, el precio cae rápidamente, pero también se recupera en un promedio de 4 meses, superando el máximo anterior. Hay datos históricos que lo respaldan. Esta vez, como cayó demasiado rápido, subió igual de rápido y se recuperó de nuevo. Así es como se puede resumir esto. En otras palabras, una caída rápida a menudo va acompañada de un periodo corto en el que el mercado toca fondo antes de volver a subir. Así de rápido vuelve a subir, así lo pueden ver. Y Sam Stovall, históricamente, cuando las acciones han mostrado este tipo de recuperación, cuando caen muy rápido y luego suben igual de rápido, uno se pregunta mucho qué pasa después. Aquí está. Presenta una estadística alentadora que dice que a menudo tienden a continuar el rally superando el pico inicial. ¿Y Sam Stovall? Después de recuperar todas las pérdidas de una caída previa entre el 10% y el 20% en promedio, ha habido un aumento adicional del 6% al 10% antes de entrar en una nueva caída de más del 5%. La caída del 10% al 20% mencionada se refiere a una corrección. Una corrección ocurre cuando el mercado baja más del 10%, y si supera el 20%, se considera un mercado bajista. Por lo tanto, después de que aparece una corrección, antes de que caiga alrededor del 5% como ha subido demasiado, suele subir adicionalmente entre un 6% y un 10% más antes de recibir una corrección técnica, y luego llega la corrección. De eso es de lo que estamos hablando. Y esto, desde el punto de vista de la estacionalidad del mercado, también coincide con los periodos fuertes. ¿Qué significa esto? Históricamente, el índice S&P 500, tras subir en mayo y junio, el 77.1% de las veces el índice cerró más alto a fin de año. En un año como este, con mayo y junio positivos consecutivamente, hay un 77.1% de probabilidad de que siga subiendo hasta finales de año. Por lo tanto, es muy probable que los precios de las acciones sigan subiendo en el futuro. Y también se dice que julio tiende a ser un mes muy sólido. Según las estadísticas históricas, julio ha sido el mes más fuerte para el promedio industrial Dow Jones y el S&P 500 en términos de rendimiento mensual promedio. El promedio del Dow Jones en julio es de 1.5%, el S&P 500 tiene un promedio de aumento del 1.7% y el Nasdaq del 0.9%. Aquí lo pueden ver. El Dow Jones en febrero, mayo y septiembre mostró números negativos en promedio, y el mejor mes es julio, que es ahora. Estadísticas muestran un aumento abrupto del 15%. El segundo mejor mes fue diciembre. Si ves el S&P 500, solo hay 2 meses negativos. Febrero y septiembre suelen ser negativos, y el mejor mes es julio con un 17%. El segundo mejor mes fue diciembre, y luego abril, que tienden a subir en promedio un 13%. El Nasdaq se mueve un poco diferente. Aquí puedes ver que solo septiembre es negativo, los demás meses en promedio son positivos y el mes que más sube es diferente al S&P 500.
En enero subió en promedio un 2.5%, siendo el mejor mes. El segundo fue noviembre con 2.1%, luego mayo con 1.3% y abril también con 1.3%. Por último, julio tiende a mostrar un promedio positivo de 0.9%, así que julio suele ser muy positivo para los tres índices principales. Esto puede ser información un poco más útil y se puede aprovechar. Las estadísticas históricas del mercado bursátil estadounidense indican una alta probabilidad de que los precios de las acciones en Estados Unidos sigan subiendo, transmitiendo este hecho estadístico positivo. Pero aún así, no hay nada seguro en la inversión en acciones. ¿No se puede confiar al 100%? Por lo tanto, desde nuestra perspectiva como inversionistas, es necesario pensar en qué catalizadores podrían interferir con esta tendencia. En julio se están presentando algunos riesgos macroeconómicos a los que debemos prestar atención. Primero que nada, el primero es un proyecto de ley grande y hermoso. La Casa Blanca espera que el presidente Teurenpeu firme el proyecto de ley grande y hermoso antes del 4 de julio. El mercado de valores, como recordarán, tuvo un gran repunte después de la victoria electoral del presidente Teurenpeu en noviembre pasado. Y una de las razones fue la promesa del presidente Teurenpeu de reducir el impuesto corporativo, así es como deben verlo. Porque una tasa de impuesto corporativo más baja reduce los costos de las empresas, lo que se espera que beneficie los fundamentos de las acciones. El presidente Teurenpeu redujo el impuesto corporativo en la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017, que fue durante su primer y segundo mandato, y gran parte de estos recortes fiscales estaban programados para finalizar a finales de 2025. Pero ahora, la nueva ley fiscal, es decir, una gran y hermosa ley, promete extender y ampliar estos recortes. Sin embargo, aún así, se dice que las acciones podrían no experimentar el mismo efecto alcista que en 2017. Deberíamos ver a qué se refiere esto. Aquí aparece Dan Skelly, el jefe del equipo de investigación y estrategia de gestión de activos de Morgan Stanley. En 2017 y 2018, la tasa del impuesto corporativo se redujo del 35% al 21%. ¿Y cuál fue el primer efecto de eso? Esto impactó significativamente las ganancias de las empresas, ya que al bajar la tasa impositiva, muchas vieron aumentar sus ganancias. Pero esta vez dicen que tendrá menos importancia. Bueno, porque si el Congreso no aprueba los impuestos, cuando expire la ley anterior, el impuesto corporativo aumentará, así que deben verlo de esa manera. El mercado bursátil podría reaccionar negativamente al impacto en las ganancias empresariales. Entonces, si la tasa del impuesto corporativo se mantiene en 21%, será igual que antes. Pero si no se mantiene, en realidad habrá un efecto de aumento en la tasa del impuesto corporativo, así que no se puede esperar que el mercado bursátil estadounidense suba como antes. La mayoría de las personas perciben que aprobar esta ley promoverá el crecimiento a largo plazo, será favorable para las empresas y fomentará el gasto, y yo también pienso lo mismo. Y esto será bueno para el mercado a largo plazo, lo digo de manera positiva. Pero a corto plazo, si se aprueba la ley, el Congreso votará para aumentar el techo de la deuda. Y si el techo de la deuda aumenta, eso significa que el Departamento del Tesoro volverá a llenar la cuenta general del Tesoro. Esto en realidad absorberá liquidez y sacará dinero del mercado, por lo que a corto plazo podría tener un efecto negativo en el mercado, así es como lo están explicando. Sobre esto me gustaría expresar mi opinión personal. Se están planteando preocupaciones de que la liquidez del mercado estadounidense se debilitará y que el dinero saldrá del mercado. En mi opinión, con la activación de las stablecoins, es muy probable que este problema se resuelva. Como saben, existe la llamada Ley Genius, y lo más importante de esta Ley Genius es lo siguiente. Se exige que las stablecoins como USDC y USDT tengan el 100% de sus reservas en efectivo en dólares estadounidenses o en bonos del Tesoro de corto plazo de Estados Unidos. La demanda central es realizar auditorías contables regulares. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, empresas como Circle o Tether emiten stablecoins, ¿verdad? Entonces nosotros compramos esas stablecoins y lo que tienen que hacer Tether y Circle es lo siguiente. Con nuestro dinero de inversión deben comprar dólares estadounidenses o bonos del Tesoro de Estados Unidos. Si no lo hacen, no está permitido.
porque se realizan auditorías contables periódicamente. En otras palabras, si el uso global de stablecoins se incrementa en 100.000 millones de dólares, se genera una nueva demanda equivalente de bonos del Tesoro de Estados Unidos, y es más probable que compren bonos del Tesoro en lugar de simplemente mantener el efectivo, porque así reciben intereses. Por ende, Circle y Tether tienen más probabilidades de invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo que simplemente mantener dólares en efectivo. Bien, eso significa lo siguiente. Hasta ahora, solo los gobiernos extranjeros o los bancos centrales compraban bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero ahora significa que ha surgido un nuevo y enorme comprador de bonos del Tesoro en la economía digital. Para quienes están en Corea puede ser difícil darse cuenta de lo importante que es esto, porque Corea del Sur es un país avanzado y próspero, pero si ustedes fueran personas que viven en Turquía, como ya saben, en el caso de Turquía, el valor de la moneda se reduce a la mitad y continúa disminuyendo debido a la elevada inflación. Bien, entonces, si fuéramos ciudadanos de un tercer país y el dinero que tenemos sigue perdiendo valor debido a la inflación, en ese caso, obviamente compraríamos stablecoins estadounidenses a través de Circle o Tether, porque las stablecoins estadounidenses están vinculadas al dólar y el valor del dólar no cae. Por eso, es muy probable que muchísimas personas inviertan en stablecoins a través de Circle o Tether. Así podemos resumirlo. Por lo tanto, si las stablecoins se activan, la demanda de dólares estadounidenses y bonos del Tesoro de Estados Unidos inevitablemente aumentará drásticamente, y esto probablemente resolverá el problema del aumento en el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense. Si el precio de los bonos del Tesoro de Estados Unidos sube, el rendimiento baja. Cuando la demanda aumenta drásticamente, el precio sube y el rendimiento disminuye. Eso no solo aumentará la liquidez del mercado, sino que para el gobierno de Estados Unidos, que tiene que gestionar una enorme deuda, es un gran beneficio porque reduce la carga de los intereses. Además, fortalece el estatus del dólar como moneda de reserva, que se ha visto afectado por los aranceles, porque el dinero ingresa en dólares estadounidenses. Por eso la ley para activar las stablecoins se llama la ley Genius. Genius es en inglés, en coreano significa genio, así que a través de este contenido podemos ver por qué esta ley se llama la ley del genio. El último contenido de hoy es el podcast de Mission, el cual es un poco extenso, dura más de 8 minutos. Bueno, el tema que se trata en este largo podcast es el mercado de taxis robotizados, que recientemente ha estado atrayendo mucha atención. Vamos a analizar qué otras empresas, además de las que ya conocemos, podrían beneficiarse cuando la era de los taxis robotizados realmente comience. La transmisión de hoy llega hasta aquí. Hoy es el último día de junio, ¿verdad? Al cerrar este caluroso mes de junio, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron durante este mes junto a mí y Chong. Ahora, espero que en el mes de julio que está por comenzar, continúen su viaje de inversión exitoso y feliz junto a mí y Chong. Hasta el día que nos retiremos invirtiendo en acciones de Estados Unidos, ánimo, que tengan un feliz día. Gracias. Hola familia de Mi y Chong, hemos regresado otra vez. Hola. Soy yo, Michu. Hace un momento hablamos un poco sobre Google y hay algunas partes que se superponen. La industria de transporte bajo demanda está cambiando rápidamente y hoy hablaremos de Uber y Waymo de Alphabet. Como es un campo que recibe mucha atención, creo que es bueno seguir hablándolo. Así es. Recientemente el anuncio del robotaxi de Tesla tuvo una reacción un poco, digamos, decepcionante, mientras que Waymo se asoció con Uber y comenzó su servicio en Atlanta. Sin embargo, las acciones relacionadas han tenido un desempeño ligeramente inferior al S&P 500 en el último mes. Es una situación un poco confusa, por eso... El artículo de análisis que revisaremos aborda este punto. En medio de esta situación, al final, Uber y Waymo serán los dos protagonistas que liderarán la era de los vehículos autónomos bajo demanda. Así lo analiza el artículo. ¿Qué opinas tú, Mi-Yuhun? Sí, yo también lo vi con mucho interés. Esto no es solo una cuestión de tecnología o economía, sino de quién será el verdadero agente de cambio que transformará completamente el mercado. Los movimientos estratégicos de Uber y Waymo parecen definitivamente importantes. Entonces, ¿por qué no echamos un vistazo más detallado a esas estrategias? Primero, Uber es un gigante en este mercado. ¿Cuál crees que es la fortaleza de Uber? Uber se destaca principalmente por su escala, con casi el 76% de la cuota de mercado en Estados Unidos. ¿El 76%? ¡Wow! Es abrumador. Aunque se desaceleró durante la pandemia, su recuperación demuestra gran resiliencia.
Pero lo más importante es que no solo es grande, sino que también avanza hacia el futuro. Cuando habla del futuro, ¿se refiere a la autonomía? Así es. Por supuesto, también colaboran con Waymo. En el extranjero, en Abu Dhabi. También firmaron una asociación de conducción autónoma con WeRide y otras empresas. Hasta las asociaciones en el extranjero las hacen rápido. Esta fortaleza en movilidad crea una estructura virtuosa que se extiende a la entrega de comida y Uber Eats. Eso es algo que podemos esperar. Visto así, definitivamente planean algo grande. En Atlanta colaboraron con Server Robotics y presentaron un robot de entrega para aceras. Fue muy interesante. Así es, estamos probando muchas cosas diferentes. Entonces, hablamos ahora de Waymo. ¿Cómo le está yendo a Waymo? Creo que en este caso su fortaleza es la tecnología. En cuanto a la tecnología de conducción autónoma, Waymo es prácticamente incomparable actualmente. Exacto, empezó como un proyecto de Google y ya tiene bastante historia. Sí, empezó en 2009 y en 2015 presentaron el primer auto sin conductor del mundo en la carretera. Se estima que poseen un nivel de madurez tecnológica muy elevado, particularmente en aspectos de seguridad. ¿Seguridad? ¿En qué se diferencian específicamente? Se compara mucho con Tesla, eso es... Hay una gran diferencia en la configuración de los sensores. Tesla usa principalmente unas 8 cámaras, ¿verdad? Pero Waymo utiliza 29 cámaras, además de radares, y el sensor clave, el LiDAR, sumando un total de 40 sensores. 40, wow, escuché que ese LiDAR es caro, ¿sí? Así es. Pero esto es muy ventajoso para reconocer con precisión el entorno en 3D. Además, han acumulado más de 70 millones de millas, es decir, más de 100 millones de kilómetros de datos de conducción autónoma. Al publicar de manera transparente la información de seguridad, tienen ventaja incluso en entornos regulatorios. Sin duda se han preparado extensamente en datos y transparencia. En los últimos 5 meses, los pases de uso superaron los 10 millones duplicándose. Tienen más de 1.500 vehículos operando y planean producir más de 2.000 adicionales en la fábrica de Arizona. El crecimiento es impresionante. Por eso, incluso los ejecutivos de Uber dijeron que al ver los vehículos de Waymo en Austin, parecían estar más ocupados que el 99% de nuestros conductores en Austin. Eso significa que consideran los resultados iniciales como muy positivos. Es impresionante que incluso los ejecutivos de la competencia digan algo así. La unión de Uber y Waymo generará una gran sinergia y tendrá un efecto significativo en el sector. Es increíble. Si vemos el caso de Austin, solo se podía llamar a Waymo a través de la app de Uber, y dicen que la velocidad de adopción fue un 80% más rápida que cuando Waymo operaba solo en San Francisco. La plataforma de Uber tiene un poder impresionante, con una participación del 80% en el mercado. La tecnología de Waymo se beneficia de su gran base de usuarios, por lo que hay muchas expectativas con su asociación en Atlanta. En este escenario, competidores como Lyft inevitablemente sufrirán las consecuencias. Podrían perder cada vez más cuota de mercado. Es muy probable, pero otro punto interesante es el precio. ¿El precio? Creí que Waymo costaría menos. No, fue al revés. Según el análisis Observación de comparación de precios en tiempo real, la tarifa promedio de Waymo en Phoenix fue de $20.43, siendo la más cara comparada con Uber a $15.58 y Lyft a $14.44. ¿La gente sigue usándolo? Sí. Incluso en una encuesta, el 70% de los encuestados dijo que prefería autos sin conductor. ¡Wow! Es sorprendente que la gente lo use a pesar de su alto costo. ¿Qué implica esto? Lo que significa es que Waymo puede tener cierto poder para fijar precios, ya que ofrece valores como una nueva experiencia o seguridad, más allá de simplemente competir en precio. Esto podría indicar que una estrategia premium sería efectiva. Supongo que habrá demanda de algo más seguro y futurista. ¿Cómo lo ves desde la perspectiva de inversión? ¿Sería buen momento para invertir en las acciones de ambas empresas ahora? Según el análisis del artículo, ambas empresas tienen actualmente un precio de acción relativamente bajo. Oh, ¿en serio? Sí. Especialmente Google, es decir, Alphabet, se considera la más subvaluada entre las Magnificent 7. Se prevé que Gemini AI continúe dominando el mercado de búsquedas debido a la integración de inteligencia artificial, y esa perspectiva persiste. ¿Entonces Google está subvaluada? ¿Y Uber? Uber tiene una evaluación más alta que Google y se considera mucho más atractiva que otras empresas del sector, especialmente Lyft. Hay un valor que resulta de dividir el valor de la empresa entre sus utilidades operativas. Para Uber es alrededor de 42 veces, pero para Lyft supera las 90 veces. Es mucho más barato comparado con Lyft, ¿verdad?
Y además, está liderando la gran oportunidad de la conducción autónoma y ha mostrado un patrón de recuperarse rápidamente cuando el precio de las acciones cae, por eso se considera positivo a largo plazo. Ya veo, pero ¿no bajaron también el precio objetivo recientemente debido a la competencia con los taxis de logo? Sí. Algunos analistas han reducido el precio objetivo de la acción debido a su preocupación. Este análisis presenta una perspectiva distinta. Uber no asume el riesgo de desarrollar tecnología de conducción autónoma directamente, sino que se posiciona como plataforma utilizando la tecnología de socios como Waymo, limitando así su riesgo. Entiendo, es una diferencia de perspectiva. Tiene sentido lo que dices. Y también está ese rumor. Que Uber quiere adquirir la filial estadounidense de Pony Inteligencia Artificial, una empresa china de conducción autónoma, sí. Ese rumor circula. De ser cierto, fortalecería aún más la posición de Uber en la conducción autónoma. Así es. Entonces, en conclusión, ¿este análisis ve favorablemente a ambas empresas a largo plazo? Sí, es correcto. Para inversiones a largo plazo, sugiero comprar acciones de Uber y Google. Wow, el análisis de hoy fue realmente útil e interesante. En resumen, Uber es un candidato muy fuerte para liderar la era de la conducción autónoma gracias a su gran dominio del mercado y su estrategia inteligente de asociaciones, mientras que Waymo lo es por su abrumadora capacidad tecnológica y su inesperado poder para fijar precios. ¿Eso es lo que estamos diciendo? Sí, se puede resumir así. Cada uno usa sus fortalezas para abordar el mercado. Ambas empresas también lucen atractivas para invertir. Bien, ahora me gustaría hacerles algunas preguntas a nuestra familia de Mijuan. ¿Alguien aquí ha probado un taxi autónomo de Uber o Waymo? Yo también muero de ganas de subirme a uno. Me intriga saber cómo ha sido la experiencia de quienes han vivido esto en Estados Unidos. Tengo mucha curiosidad por conocer sus relatos. Por favor, dejen sus comentarios sobre este tema. También quisiera saber si alguien ha invertido en Uber y obtenido ganancias. Me gustaría que compartieran libremente sus opiniones sobre el análisis de hoy. Sí. También me interesa conocer sus experiencias y pensamientos. Por último, quisiera preguntarles algo. Si la tecnología de conducción autónoma realmente se integra profundamente en nuestra vida diaria, ¿qué pasará en el futuro con profesiones como los taxistas o los conductores de camiones? ¿Y qué tipo de impacto inesperado podría tener este cambio en toda nuestra sociedad? Creo que es un tema sobre el que deberíamos reflexionar profundamente al menos una vez. Es una pregunta crucial. Reflexionemos juntas sobre la otra cara del progreso tecnológico. Aquí concluye nuestro detallado análisis de hoy. Querida familia de Mijueun, la próxima vez traeré información más valiosa. Que tengan un día feliz. Muchas gracias. El comienzo de un sueño es importante, así que ten ambición y crece un poco cada día. Disfruta el viaje de hoy. Aunque llegue la oscuridad, no tengo miedo. Retírate con acciones estadounidenses.